El género de superhéroes ha sido uno de los más populares en las últimas décadas. En ese periodo de tiempo hemos visto desfilar un sinfín de personajes, desde los más populares hasta los que fueron creados recientemente. Pero hoy, en Retrocultura, hablaremos de un superhéroe diferente, uno que ha sido poco valorado y que puede adaptarse a todas las épocas y cuyo potencial ha sido completamente desperdiciado. Nos referimos a The Phantom. En este video conocerás sus orígenes, historia y de la conmovedora partida de su creador y la tremenda lección que nos ha dejado. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el especial El Fantasma que Camina. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Capítulo 1. Historia. En la profundidad inexplorada de la selva de Bangala, donde la vegetación es tan espesa que devora la luz del sol, reside una leyenda que ha desafiado el paso de los siglos. No se trata simplemente de la historia de un hombre de carne y hueso, sino de una sucesión sagrada, un linaje de justicia que se extiende por más de 400 años. Para las tribus locales y el mundo exterior, es el fantasma, aquel que es inmortal, el espíritu que camina entre los vivos y cuya mirada juzga el alma de los malvados. Sin embargo, detrás de la icónica máscara de seda se esconde el juramento de la calavera, una promesa de sangre hecha en el siglo XVI, donde el primer fantasma, después de ver a su padre ultimado por piratas, juró dedicar su vida y la de sus descendientes a la exterminación de la crueldad y la injusticia. Esta naturaleza generacional es lo que separa al fantasma de cualquier otro héroe. Cuando un portador cae, su heredero toma el manto en un ritual privado en la cueva de la calavera, asegurando que el miedo de los criminales nunca descanse. Esa aparente inmortalidad le otorgó un aura de misticismo que pocos personajes han logrado alcanzar, convirtiéndolo en un mito viviente que trasciende las fronteras del tiempo. Capítulo 2. El origen. El mundo conoció a este guardián por primera vez el 17 de febrero de 1936, y fue en las tiras cómicas de los periódicos donde la pluma de su creador, Lee Falk, comenzó a trazar el destino de Kid Walker. Pero la magnitud del personaje era tal que el papel pronto resultó insuficiente. En los años 40, una década marcada por incertidumbre de la guerra, el fantasma saltó a la vida real en célebres seriales cinematográficos. Fue en 1943 cuando la prestigiosa casa productora Columbia Pictures decidió llevar La Justicia de Bangala a la gran pantalla, bajo la dirección artesanal de Bill Reeves Eason. El actor elegido para esta titánica tarea fue Tom Tyler, un hombre cuyo rostro ya evocaba la rudeza de los héroes del cine mudo y los primeros westerns. En estas mini películas, mejor conocidas como seriales, compuestos por 15 capítulos cargados de tensión eléctrica, la trama nos sumergía en una lucha desesperada contra la expedición del Dr. Max Cashel. El villano buscaba desesperadamente los tesoros perdidos de la ciudad de Sulava, sin saber que se enfrentaba a una fuerza de la naturaleza. Aquellas proyecciones en blanco y negro no solo presentaron al fantasma como un héroe de acción, lo posicionaron como una figura solemne y autoritaria. El fantasma de Tyler era rudo, atlético y capturaba perfectamente esa dualidad de ser un hombre común cargando el peso de una leyenda ancestral sobre sus hombros. Los niños de la época salían de los cines convencidos de que, efectivamente, el fantasma era real y eterno. Pero para dimensionar el impacto del fantasma, debemos dirigir la mirada a su arquitecto, Lee Falk.
En una era donde los conceptos de los superhéroes o héroes espaciales aún no se habían cristalizado en la psique colectiva, Falk concibió una figura que cambiaría las reglas del juego para siempre. Su creación no dependía de la magia ni de la tecnología avanzada, sino del máximo exponente de la voluntad y la disciplina humana. Falk era un hombre de vasta cultura, el cual se inspiró en los mitos clásicos de la antigua Grecia, también en la épica caballeresca de las cruzadas y en la vibrante literatura de las aventuras de principios de siglo, como las obras de Kipling y Rider Haggard. Algo que ha alimentado la leyenda del personaje es su vestimenta. Es un hecho fascinante saber que el icónico traje morado que hoy todos identificamos de inmediato fue, en realidad, un capricho del destino y la técnica. En la mente de Lee Falk, el fantasma debía vestir un traje color gris oscuro. La lógica del autor era impecable. El gris permitiría que el héroe se pudiera camuflar con las sombras de las cuevas, las rocas de la selva y la penumbra de la noche. Curiosamente, para 1939, las tiras dominicales comenzaron a imprimirse a color, pero un error en la mezcla de tintas de la imprenta resultó accidentalmente en un tono púrpura vibrante. En lugar de rechazarlo, el público abrazó el color con tal entusiasmo que el morado se convirtió por accidente en el uniforme oficial de la justicia en Bangala. Es imperativo reconocer que el fantasma fue quien inventó el concepto del superhéroe moderno, tal como lo conocemos hoy en día. El fantasma fue el primer personaje en utilizar un traje ajustado que resaltaba su condición física, casi sobrehumana. Y más importante aún, fue el primero en ocultar sus ojos tras una máscara sin pupilas. Este detalle, aparentemente pequeño, fue revolucionario. Le otorgaba al personaje una mirada inescrutable, fría y sobrenatural. Al no poder ver sus ojos, los criminales no veían a un hombre, sino una entidad casi divina. Ese fue el cimiento estético sobre el cual se construyeron después personajes como Batman, Green Lantern o Spider-Man. Capítulo 3. El legado. Con el paso de los años, la presencia del fantasma comenzó a desvanecerse lentamente. Los niños que lo conocieron en la década de los 30 y 40 ya eran adultos, quienes guardaban en sus recuerdos al fantasma que los había visto crecer con sus aventuras. Parecía que el espíritu que camina estaba convertido finalmente en un recuerdo melancólico. Pero las leyendas de esta magnitud no desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para resurgir, y ese momento llegó en 1986. La tierra hay que salvar, Los defensores de la tierra. Señor de la selva nos tiene que hablar. Hermano de las bestias se puede esfumar. Maestro en la magia crea una ilusión que los enemigos causan confusión. Aquí están los héroes con su gran valor. Defensores, sus héroes van a... Cuando la editorial Marvel y la animación televisiva unieron fuerzas para lanzar Los Defensores de la Tierra. En esta serie, el fantasma compartía protagonismo con otras dos creaciones magistrales de Lee Falk, Mandrake el Mago y el poderoso Lothar, además de Flash Gordon. El fantasma que vimos aquí era un mentor, una figura de sabiduría que transmitía el legado a su hija, Yeda Walker. Esta producción fue fundamental, ya que permitió que las nuevas generaciones que nunca habían leído una tira cómica del fantasma conocieran el mito de este héroe enmascarado, el cual volvía a ser relevante en una era de rayos láser y naves espaciales, demostrando que su código ético es universal. Tras el éxito de Los Defensores, el silencio volvió a reinar durante un breve periodo, hasta 1994.
el mito se atrevió a dar el salto al vacío con el Fantasma 2040. Esta serie animada, con una estética influenciada claramente por Ion Flux y por el movimiento cyberpunk, trasladaba la acción a la megalópolis de Metropia. Y fue ahí donde el descendiente número 24 de la estirpe debía enfrentarse no a piratas, sino a corporaciones transnacionales en un futuro distópico. Esta producción fue una apuesta valiente, ya que exploró la carga psicológica de heredar un manto que nunca se pidió, consolidando al personaje como una entidad adaptable a cualquier contexto histórico o futurista. El triunfo definitivo para Lee Falk y su fantasma llegó en 1996, cuando se estrenó The Phantom, producida por Paramount Pictures e interpretado por el actor Bill Zane, el cual fue el responsable de encarnar a Kid Walker, logrando una interpretación que equilibraba a la perfección el carisma de un aristócrata con la ferocidad de un guerrero de la selva. Con una ambientación exquisita en los años 30 y una banda sonora épica, la película se convirtió en una obra de culto que respetaba profundamente el material original de Lee Falk. La influencia del fantasma en la cultura popular es extensa y, a menudo, silenciosa. Está presente en cada héroe que opera desde una base secreta, en cada máscara que oculta la mirada y en cada historia que habla sobre el peso del legado familiar. Pero más allá de los datos técnicos, el verdadero corazón del mito reside en la devoción absoluta de su creador. En 1999, el mundo del arte perdió a un gigante. Hacia el final de su vida, Lee Falk dio la lección de compromiso más grande de la historia del cómic. Se cuenta que incluso estando en el hospital, debilitado, Lee Falk utilizó sus últimas fuerzas para quitarse la máscara de oxígeno y dictarle a su esposa, Elizabeth, los guiones de las tiras cómicas de esa semana. No podía permitir que el fantasma se detuviera. Su mente seguía galopando por las playas de Bangala sobre su fiel caballo Hero, acompañado por el lobo diablo. Lamentablemente, Lee Falk falleció ese mismo año, pero se fue con la tranquilidad de quien ha creado algo eterno. Tras su partida, el destino del fantasma que camina quedó bajo custodia de King Features Syndicate, donde diversos equipos creativos mantienen viva la llama. En pleno 2026, se han lanzado cómics conmemorativos del fantasma para celebrar su 90 aniversario. Sí, escuchaste bien. Este héroe es mucho más viejo que Superman y que el propio Batman, pero tristemente no tuvo su misma popularidad. Pero el fantasma sigue ahí, oculto en las sombras, recordándonos que mientras exista un hombre dispuesto a luchar por lo correcto, la leyenda nunca conocerá el final, porque el fantasma nunca se extinguirá. Solo espera a que el siguiente heredero esté listo para portar el anillo de la calavera. Y hasta aquí nuestro especial de uno de los seres más icónicos de la historia, y que pese a su enorme potencial, ha caído injustamente en el olvido. Hoy, a 90 años de su creación, Retrocultura hace un homenaje al fantasma que camina, esperando algún día su regreso. Si te gustan este tipo de videos, te invito a ver este sobre superhéroes olvidados. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Ovelot. Nos vemos en la próxima.
Mención especial a los legionarios y miembros del canal Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Weller, Marlene Senil, Bob Dog, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Jenny Lane, MX Wolver, Adrián Lobo, Ricardo Peri, Wolf S. y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Delot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Retrocultura.